La casa que oye. El llavero pesaba más de lo que parecía, como si en vez de metal llevara dentro un pequeño animal que respiraba. La agente inmobiliaria llegó a la esquina donde la calle cambiaba de nombre sin avisar y levantó la persiana con ese chirrido de serrín que solo conservan las casas que fueron carpintería, sastrería o confesionario. Olía a harina vieja y a cera de suelos. La puerta cedió a la segunda vuelta de la llave y el pasillo la recibió con una corriente de aire que parecía arrastrar sílabas perdidas. Dijo en voz alta que no tenía miedo, una frase automática que se dice para espantar la risa de los nervios, y entonces lo oyó, un zumbido bajo en la pared derecha, la vibración sorda de un contrabajo desafinado que dejara claro que no, que aquello que acababa de pronunciar no era verdad. Dio un paso, tocó el gotelé con los nudillos, y el zumbido cayó como si alguien al otro lado hubiera contenido la respiración. Probó otra cosa, dijo que el suelo estaba nivelado cuando a simple vista las baldosas formaban una ola, y la pared respondió con una nota más alta, una especie de mosquito eléctrico advirtiendo que su lengua había torcido la curva de los hechos. Había oído hablar de casas que se quejaban por las noches, de tuberías con memoria y de vigas que crujían como rodillas, pero nunca de muros que se tomaran tan en serio la verdad. Cerró la puerta, respiró hondo y dijo su nombre completo. No hubo zumbido. El silencio fue limpio como agua filtrada. Se internó con el sigilo de quien entra en un camerino ajeno, salón, alcoba, cocina, despensa con olor a tomillo seco y un aljibe pequeño cubierto por una trampilla pintada del mismo color que el suelo. En cada estancia repitió el ritual, afirmar algo cierto y algo falso, escuchar la respuesta, tantear el umbral. Descubrió que la casa era más sensible a las mentiras por pudor que a las mentiras por negocio. Si decía que la encimera era de piedra natural cuando era conglomerado, el murmullo aparecía suave, casi con indulgencia. Si susurraba que estaba bien, que había dormido, que no había llorado en el coche antes de venir, la vibración se volvía áspera, una cuerda tirante rozando el hueso. Buscó señales de antiguos propietarios, un reloj sin cuerda colgado en la cocina marcaba una hora imposible, unos marcos sin fotos en el pasillo, y en la habitación del fondo, una cómoda con el primer cajón atascado. Tiró con paciencia hasta que cedió 1 centímetro y asomaron postales con sellos de ciudades sin mar. En el dorso, frases entrecortadas y un detalle que la inquietó, casi todas terminaban con nombres completos, sin apodos, sin iniciales. Pronunció uno de ellos en voz alta, con cuidado de no alterar el orden de las letras, y la casa guardó un silencio expectante, como si un telón hubiera subido y el público contuviera el aplauso. Sacó una libreta donde solía apuntar metros útiles y gastos de comunidad y empezó a trazar un método que no había leído en ningún manual. Dividió el margen en 2 columnas invisibles, verdades que la casa acogía sin protesta y mentiras que encendían la vibración. Hizo pruebas con trivialidades, el color de la pintura, la clase de madera, el estado del tejado, y luego se atrevió con preguntas más hondas, de esas que no pertenecen a un perito sino a una abuela. Preguntó si aquella casa había sido de alguien que prefería callar, y el zumbido no apareció. Preguntó si allí se había hecho daño a alguien y el murmullo surgió, no fuerte, pero sí continuo, como lluvia fina que uno no ve y sin embargo moja. En el espejo del salón se vio a sí misma de cuerpo entero, el gesto afinado, y pensó que no sabía para qué servía una casa que oye, pero sí intuía para quién, para los que necesitan ser desmentidos a tiempo, para los que cargan con una verdad tan liviana que siempre termina rodando debajo de la cama. Recordó un rumor reciente sobre un apellido que regresaba al pueblo cosido a una herencia envenenada, y añadió un último experimento, dijo que no le importaba, que solo quería vender, que su oficio era mostrar ventanas y cerrar operaciones. La pared entera vibró como si dentro alguien hubiera golpeado la mesa con el puño. Anotó, también escucha prioridades. El primer día invitó a entrar a la vecina de enfrente con la cortesía de quien pide sal, una mujer de manos pequeñas y voz que parecía pulida por los pasillos de hospital. La vecina preguntó cuánto pedían, miró las baldosas que parecían una ola, palpó el alféizar como quien evalúa una fiebre y dijo sin mirarla que jamás había visto entrar a nadie de noche cuando la casa estuvo vacía. La vibración la contradijo con puntualidad de notario. No fue un ruido, fue la sensación de que el yeso se tensaba, como si en vez de cal llevara tendones. La vecina notó algo, porque carraspeó y cambió de tema con torpeza. Mara, que así se llamaba la gente, acostumbrada a no corregir jamás a un cliente, dijo despacio que a veces los espacios suenan distinto con la humedad, una frase blanda para no dejarla en evidencia, y la pared, en gratitud, no se quejó. Dieron una vuelta.
En la cocina la vecina dijo que el reloj parado le daba mala espina y aseguró que no creía en supersticiones. Otra vibración. Después confesó que coleccionaba estampas de santos y que si se las guardaban, quizá traería otras manos dispuestas. La casa guardó silencio ante la palabra quizá, como si aceptara los condicionales por pura educación. Antes de irse, la vecina se giró en el umbral y dijo su nombre, con ambos apellidos, y el pasillo pareció respirar a gusto. Mara lo anotó en la libreta, funciona como una cerradura, los nombres completos son llaves. Aquella tarde redactó el anuncio con una temeridad que en otro tiempo le habría costado la reprimenda del gerente. Evitó los adjetivos de escaparate y escribió un texto breve, directo, casi como un cartel en una carretera comarcal, casa con memoria acústica, ideal para quien necesite comprobar lo que dice. No añadió metros, no ocultó grietas, no prometió sol de enero. Indicó una condición, visitas gratuitas para quienes estén dispuestos a decir su nombre completo en el recibidor. Dudó antes de enviar la publicación a los portales porque temía que la leyeran como una broma o como una estrategia barata, pero algo en la pátina de las puertas, en la consistencia del polvo, en la disciplina del zócalo le hacía pensar que la verdad, en aquella dirección exacta, valía más que una reforma o un descuento. Pulsó enviar y escuchó el timbre apagado de su móvil. También él murmuró, como si la electricidad supiera cuál de sus apuestas tendría consecuencias. Cerró la persiana, apagó la luz y dijo una última frase de cierre forzado, la de siempre, esa que dice volveré mañana temprano. La pared zumbó con la suavidad de una advertencia y ella, sin pena, corrigió en voz baja que volvería cuando el primer nombre tocara al timbre. El pasillo, entonces, se quedó quieto como una carretera sin viento. El sobre apareció al amanecer, medio asomado bajo la puerta, el papel humedecido en una esquina por el rocío que sube desde el río. No llevaba sello ni remitente. Dentro, una hoja arrancada de un cuaderno de caligrafía con líneas azules y, en el centro, una frase escrita con pulso firme, quiero verla. Más abajo, como un pie de foto, un nombre y dos apellidos trazados con paciencia de catecismo. Los pronunció en voz alta y la casa no vibró, pero el aire se densificó un instante, como si la temperatura y el tiempo aceptaran la convocatoria. Detrás de la nota, otro papelito de tamaño de lista de compras. Solo decía una palabra, vuelta. Mara buscó la libreta y anotó lo que sentía sin entender por qué usaba ese verbo, regresa. Dejó la nota sobre la encimera, encendió el grifo para lavar el polvo de sus dedos y, entre el borboteo, creyó oír un murmullo nuevo, no en las paredes sino en la tubería, una especie de repertorio de sílabas que no pertenecían a ninguna lengua conocida, como si la casa afinara la garganta antes de un concierto discreto. No supo si asustarse o agradecer que existiera una frontera que por fin no tenía que vender, solo custodiar. Cerró el agua, se secó las manos en el pantalón y se preparó para abrir. El primero llegó a media mañana con una educación que parecía planchada. Traía el sobre en la mano, como si fuera una cita médica, y un abrigo que no combinaba con las botas manchadas de barro seco. Dijo su nombre completo en el recibidor y la casa sostuvo el silencio con una dignidad antigua. Sonrió sin dientes, como hacen los que se han entrenado para no enseñar nada, y afirmó que venía por curiosidad profesional, que era tasador. El zumbido, discreto, desmintió lo justo para no humillarlo. Mara, que se sabía vendedora pero allí dentro era otra cosa, lo condujo al salón y le pidió que tomara asiento en la silla que había quedado a medias lijada. Él aseguró que no buscaba comprar, que solo quería ver el fenómeno, esa palabra, fenómeno, dicha con la distancia de los que no creen en lo que tocan. La pared vibró un poco más y la mesa acompañó con un temblor de vidrio. Entonces él cambió de tono y preguntó cuánto tardaría en entregar la vivienda si la quisiera de inmediato, una pregunta que traicionó su prisa. El pasillo afinó una nota grave que se quedó suspendida como humo. Recorrieron estancias sin hablar, y cada vez que él decía que la casa estaba perfecta para alguien sin apegos, la vibración respondía con una impaciencia en crescendo, como si detectara el hueco exacto que él pretendía tapar con palabras. En la cocina, frente al reloj parado, él pronunció un nombre de mujer con ambos apellidos y dijo que no la buscaba. La encimera respondió con una resonancia que pasó al fregadero y del fregadero a la tubería, un circuito de negación que olía a hierro viejo. Vengo por mí, no por ella, insistió, y el gotelé murmuró la réplica más larga de la mañana. No era una acusación, era una advertencia. Mara comprendió que aquel hombre no iba a aceptar ninguna verdad que no hubiera elegido. Antes de despedirse,
él sacó del abrigo una llave antigua, de acero negro, con una muesca gastada, y la posó sobre la mesa como quien deja un pez fuera del agua. Aseguró que perteneció a una casa que ya no existe. La pared guardó un silencio extraño, ni aprobación ni protesta, y el aire se espesó un segundo junto a la trampilla del aljibe. El visitante recogió la llave sin que nadie se la pidiera, prometió no molestar más y salió con la misma cortesía planchada. Al cerrarse, la puerta exhaló una vibración breve, como una sílaba que no encontrara su vocal. Se quedó sola con el reloj inmóvil y la palabra vuelta dándole golpes suaves en el bolsillo. No sabía si la casa oía también los pensamientos, pero cada vez que trataba de convencerse de que aquello era manejable, un oficio con un añadido pintoresco, el rodapié tensaba su cuerda invisible. Probó el límite por primera vez, en voz muy baja, como se reza para uno, juró que no tenía nada que ocultar. La vibración que siguió fue diferente, no fue zumbido ni nota, fue un temblor contenido en el espejo, un empañado de cristal que escribió con vaho un óvalo en torno a su rostro. Se apartó de un salto, al volver, vio que el óvalo se había contraído como una boca que no quiere pronunciar. Entendió que las paredes no castigaban, afinaban. Que aquello requería una forma de respeto que ningún contrato contempla. Fue al pasillo, abrió el primer cajón de la cómoda hasta donde le dejaba el tope y sacó una postal que no había leído. En el dorso, unas palabras cortas y, al final, un nombre entero. Dijo ese nombre y añadió otro, el suyo, con los apellidos que constaban en el registro y no en su tarjeta de visita. La casa cayó con una precisión de sala de conciertos. Entonces el agua de la tubería emitió un trozo de frase, no lengua, no idioma, una secuencia de sílabas que encendió en su cabeza una certeza impúdica: la casa no quería que vendiera, quería que citara. Nombres completos, como llaves, razones, como bisagras, y una puerta que no había visto aún, la trampilla pintada con el color del suelo, la que parecía parte de la pintura. Se acercó, apoyó la palma y mintió a conciencia, dijo que la dejaría cerrada. El piso vibró un instante, un desacuerdo educado que terminó en silencio, como si concediera una tregua hasta la siguiente visita. Mara guardó la postal en la libreta. Supo que acababa de empezar algo que no admitía descuentos ni reservas. La casa, a cambio, sostuvo para ella el silencio más nítido del día, un silencio que sonó, por primera vez, a trato. Al caer la tarde, la luz se volvió del color del pan antes de entrar al horno y la casa adoptó una paciencia de animal que reconoce el paso del día por el grosor de las sombras. Mara, con la libreta abierta sobre la encimera, redactó sus propias reglas en voz alta para que el yeso las oyera: nadie entra sin decir su nombre entero, no se negocian mentiras útiles, no se fuerza la trampilla. Cada enunciado dejó al muro tranquilo, como si firmara con su textura un acuerdo breve. Entonces sonó el timbre, no con la urgencia de quien llama, sino con la cadencia de quien pone una nota en un pentagrama. En el felpudo había otro sobre, esta vez más pequeño, doblado con cuidado y asegurado por una goma de pelo. Dentro encontró un recorte de periódico con una noticia sin fecha sobre la demolición de una casa en la ribera y pegado con cola escolar, un trozo de calco que reproducía la silueta de una llave con una muesca gastada. Bajo la silueta, escrita en tinta aguada, la misma palabra de la mañana: vuelta. La pared más cercana a la trampilla emitió un ronroneo leve, y el suelo, justo donde terminaba la pintura falsa, se arqueó 1 milímetro, apenas lo suficiente para que la línea de la tabla dibujara un gesto semejante a una sonrisa obligada. Mara entendió la propuesta sin comprender el idioma. La casa le pedía que diera la vuelta a algo, quizá al anuncio, quizá a su oficio, quizá a una llave que no era suya. Se inclinó sobre la trampilla y colocó el calco encima, alineando el dibujo con la grieta que separaba las tablas. La coincidencia era obscena, como si alguien hubiera hecho el dibujo después de medir el hueco con el dedo. Se levantó de golpe, como se levantan quienes por fin aceptan que el miedo no va a irse, y respiró hondo hasta que el reloj inmóvil dejó de parecer un ojo. Dijo en voz alta que no abriría sola. El zócalo aceptó con un silencio nítido. Dijo que necesitaba la llave del hombre educado, el de las botas con barro. La tubería, en su idioma de sílabas ásperas, hizo una especie de carraspeo de risa. Entonces el móvil vibró en el bolsillo con ese temblor que imita a un insecto enjaulado. Un mensaje desconocido, sin saludo ni firma: mañana a primera luz, en la plaza, frente al puesto de verduras. Dígame otra vez su nombre completo y le devuelvo lo que es suyo. Releyó él lo que es suyo, como quien palpa un diente que no duele y sin embargo recuerda morder.
La casa, mientras, sostuvo un silencio expectante, de telón a punto de subir. Mara apagó las luces, dejó el sobre con el calco sobre la encimera, antes de salir, probó una verdad que le costaba, dijo sin defensas que no sabía si quería vender. La vibración que siguió fue un asentimiento bajo, una cuerda de contrabajo frotada con suavidad. El pasillo pareció dar la vuelta sobre sí mismo, y por un instante, todas las puertas estuvieron medio abiertas, como si alguien desde dentro hubiera girado un cerrojo invisible para dejar pasar la noche. Cerró despacio. Afuera, el aire olía a río y a papel viejo. Dentro, la casa escuchaba. Y, por primera vez desde que tenía llave, Mara supo que también ella iba a aprender a oír. A primera luz la plaza olía a verdura recién mojada y a pan que aún no había abierto corteza. El puesto de las acelgas parecía una barca varada en mitad de las baldosas, y detrás, con la misma educación planchada del día anterior, estaba él, las botas con barro viejo y una mirada que había aprendido a no pedir. Mara dijo su nombre completo sin adornos, como si descolgara una lámpara, y el hombre hizo un gesto mínimo, un asentimiento que reconocía el pago. Dejó sobre la mesa un envoltorio de papel marrón alargado, del tamaño exacto de una promesa considerada. Dentro estaba la llave, negra, con la muesca gastada que el calco había sabido copiar con obediencia. «No es mía», dijo él, y la frase dejó en el aire una escarcha de mentira rota. La plaza, por un instante, sonó como dentro de la casa. Añadió que solo quería ver cómo funcionaba, que no pretendía entrar donde no le llamaran, y el puesto de verduras, cómplice involuntario, hizo tintinear una báscula como un carraspeo. Mara notó que la palabra vuelta se le acomodaba en la boca con una naturalidad indebida, como si hubiera sido la contraseña de su infancia. Preguntó por la mujer cuyo nombre había pronunciado junto al reloj parado y él fingió no oír, en su lugar preguntó cuánto pedían por una verdad al contado. Ella sonrió sin dientes, aprendiendo deprisa el nuevo idioma de aquel oficio, y contestó que la casa no cobraba en dinero. «¿Entonces en qué?», insistió. «En nombres bien dichos», respondió, y la plaza, que a esa hora solo escucha a los que madrugan, pareció asentir con un aleteo de bolsas. Cruzaron el puente sobre el río con la llave envuelta de nuevo, como si el papel fuera una mortaja discreta, y al girar la esquina donde la calle cambia de nombre sin avisar, la persiana saludó con su serrín acostumbrado. Dentro, la temperatura reconoció primero a la llave y después a las personas. Él se detuvo en el recibidor, como los que no acaban de creerse que un umbral pueda pedir credenciales, y dijo su nombre entero con el pulso de quien reza sin creer. La casa sostuvo un silencio correcto, de oficina que sella documentos. Cuando añadió, casi en un hilo, el nombre y los apellidos de ella, la pared junto a la trampilla se tensó como cuerda afinada y en la tubería corrió una sílaba corta, viva, que olía a hierro recién limado. «No vengo a buscarla», repitió él, y el gotelé, con paciencia de maestra, emitió un zumbido de desaprobación más largo que los anteriores. Mara abrió la libreta y escribió sin mirar, «No es cierto». Él se volvió hacia ella con una irritación tímida, como si le molestara que alguien tomara acta de su pudor, y preguntó qué pretendía exactamente esa casa de pueblo, qué licencias se habían otorgado para volverse juez. «No juzga», dijo Mara. «¿Afena?» El hombre soltó una risa sin música, pero la encimera, agradecida por el verbo preciso, permaneció quieta como un animal que se deja acariciar. Pusieron la llave sobre la mesa y el metal pareció absorber la luz sin pedir permiso. No había cerradura visible, ni en puertas ni en cajones, y sin embargo la presencia de aquel hierro desplazaba centímetros de aire como un barco bajo un puente. Mara se acercó a la trampilla pintada, pasó la palma por la superficie y notó, ahí donde la pintura imita madera, un relieve leve, una rugosidad que el ojo no detecta pero la piel sí, como las cicatrices que se confunden con pliegues. Colocó la llave encima y la muesca coincidió con una grieta del suelo con la precisión indecente del calco. El hombre contuvo el aliento. «Giréla», dijo, y la palabra salió con hambre. Ella, que la noche anterior había prometido no abrir sola, buscó el consentimiento en el yeso como quien mira a un adulto antes de cruzar. «No se abre con fuerza», dijo en voz baja. «Se abre con vuelta». Él arqueó una ceja, a medio camino entre la burla y la esperanza. «¿La vuelta de qué?» «De las palabras». La tubería respondió con ese idioma áspero que aún no era idioma, una sucesión de sílabas idénticas a las del amanecer, y el agua, adentro, hizo un gesto de cuello que pedía escuchar. Mara le tendió la llave, pero mantuvo los dedos un segundo más para que él entendiera que el hierro venía con condición,
pronunciar el nombre de ella sin truco, sin jaula. La casa, discreta, sostuvo el telón sin subir. Él apoyó la punta de la llave en la grieta y la hizo pivotar como quien busca un punto muerto. De su boca salieron apellidos sueltos, primero el materno, luego el paterno, como si la suma le costara más que el orden. Dijo el nombre con la prisa de quien arranca una venda, y al escucharlo, el suelo insinuó un sí apenas visible. Pero a mitad de frase, cuando quiso añadir un diminutivo, la vibración se volvió áspera, el borde de la mesa tremoló un segundo y el espejo del salón escribió con vaho un óvalo incompleto, como un cero que se niega a cerrarse. Sin apodos, dijo Mara, y la casa aceptó la enmienda con una pausa limpia. Él respiró hondo y lo intentó de nuevo, esta vez despacio, como quien dicta para otro, nombre entero, primer apellido, segundo apellido, vocal por vocal, como se dice un juramento o una absolución. Al terminar, el aljibe, bajo la trampilla, emitió un sonido de agua que cede. No fue chapoteo ni golpeteo, fue un descenso, una altura que baja medio dedo. Él, lívido pero entero, miró la llave y preguntó si bastaba. Falta una vuelta, contestó la tubería con su manera de carraspear palabras. El hombre cerró los ojos y añadió, más bajo, el suyo propio, completo, con un temblor en la muesca de la voz. Entonces la madera fingida dejó de fingir, bajo la pintura, un borde frío se separó del resto del suelo por el grosor de una uña. Mara deslizó los dedos bajo el canto y encontró metal en lugar de madera. La trampilla no se levantó hacia arriba, giró, describiendo un arco lento, como una puerta en un barco. Debajo, el aljibe era menos profundo de lo que había imaginado, o quizá el agua había subido, convocada por los nombres. En la superficie flotaban cosas que no eran cosas, sombras con la forma imprecisa de papeles que no se mojan, una colección de páginas que rehuyen la tinta. El aire olía a piedra lavada y a la humedad de las iglesias viejas. No toque nada, dijo él, en un reflejo antiguo de cuidado, y la casa lo aprobó con un silencio corto. Mara se inclinó lo justo para que su reflejo y el de él se tocaran sin mezclarse y preguntó, aún sin saber a quién, ¿qué pide? El agua respondió con una vibración redonda, sin aristas, y el reloj del salón, detenido, pareció abrir su única hora como un ojo. Quiere vuelta, tradujo ella, y entendió tarde que estaba usando la palabra como moneda y como verbo, giro y regreso, qui y recorrido, como si todo el pueblo hubiera estado esperando que alguien cerrara un círculo simple, decir lo que se debe y escuchar lo que devuelven. Él extendió la mano hacia la llave con un impulso de propiedad, pero se detuvo a medio camino, descubierto por su propio gesto. No era mía, repitió, más flojo, y esta vez la mentira no tuvo fuerza para vibrar. Entonces, ¿de quién?, preguntó Mara, y el agua, que a esas alturas parecía la administradora real de la casa, dejó escapar una sílaba que ninguno de los dos había dicho aún, la primera del tercer apellido de ella, un apellido compuesto que él, por pudor o por miedo, había amputado siempre que la nombraba. El espejo dibujó de nuevo su óvalo y lo cerró con paciencia. Él tragó saliva. La llave, entre ambos, pesó lo que pesa un hijo cuando aún no ha nacido un minuto. Termínelo, dijo Mara, y la palabra sonó como un timbre sin visitante. Él abrió la boca y la cerró 2 veces, una respiración de pez en sequedad, y por fin pronunció el apellido completo, con su parte compuesta, con la partícula que siempre se cae por ahorrar sílabas en los carnés. No hubo zumbido de protesta, en su lugar, una claridad. La trampilla giró un poco más y debajo, en el aljibe, emergió una superficie lisa, una especie de bandeja de metal que no estaba ahí un segundo antes. Sobre la bandeja reposaba un sobreenvuelto en cera, sellado con una marca que la luz no alcanzaba a explicar. Él dio un paso adelante, como si la espera de medio pueblo se concentrara ahora en su mano, y preguntó con voz de niño a quién pertenecía. A quien devuelva en voz alta lo que se llevó en silencio, dijo la casa, y el idioma áspero de la tubería, por primera vez, sonó a palabras que cualquiera podría repetir. Mara sintió que el aire se poblaba de sillas vacías, como si una audiencia no vista inclinara el cuerpo para escuchar el final de una pieza. El hombre sostuvo la llave sin fuerza, miró el sobre como si fuera una pregunta y se preparó, por fin, a decir lo que aún no había dicho nunca. Afuera, la plaza empezaba a llenarse de voces. Dentro, la casa, afinada, aguardaba la última vuelta. Él respiró como si tuviera que inflar a mano una palabra que llevaba años deshinchándose. Miró el sobre en la bandeja metálica, y sin tocarlo, empezó a contar con la torpeza de quien aprende a andar en terreno llano.
dijo que la primera vez que entró en aquella casa no traía botas con barro, traía zapatos de domingo y una idea sucia en el bolsillo: conseguir que un apellido no volviera a pronunciarse en voz alta, como si borrar la mitad de un nombre pudiera enderezar una biografía entera. Habló de una tarde de otoño tan vieja que ya no se acordaba del año, solo de la luz metiéndose por las rendijas del estor como harina, y de una mujer parada en el umbral de la cocina con una taza tibia entre las manos. La nombró completa, con la partícula que había amputado siempre, y el agua del aljibe dio un asentimiento casi cariñoso. Yo me llevé su promesa, dijo entonces, y al decirlo la casa no vibró, como si por fin hubiera puesto la palabra exacta sobre la mesa. La promesa era vuelta, no dinero, no boda, no padrón, volver para decir su nombre donde debía ser dicho, sin que nadie lo recortara por pudor, sin que lo deformaran por conveniencia. Contó que cuando supo que iban a demoler la casa de la Ribera, la otra, la de las Huertas, entró y rescató la llave porque le pareció que no podía dejarla debajo de los cascotes, que había promesas que también se hacen con metal. Confesó que esperó noticias, que se negó a buscarlas por soberbia y por miedo, y que mientras tanto se entrenó en no decir, a fuerza de no decir. Me creí capaz de sostener un silencio largo, añadió, y el espejo escribió con vaho una forma que recordaba a un paréntesis, un gesto de comprensión que no absolvía. Había visto a la mujer marcharse sin girarse, con la taza aún tibia en la mano, y guardó la llave con un propósito que a medias era amor y a medias castigo. Al nombrarla hoy, entera, no estaba llamando a su regreso, dijo, estaba cumpliendo la parte que le tocaba de una promesa que había retrasado todos estos inviernos. No vine a buscarla, repitió, tercamente fiel a su forma de no pedir, y la tubería emitió una sílaba seca que traducía lo que él no quería oír, ahora sí. Entonces, muy despacio, añadió su propio nombre completo, con los apellidos en orden, con la vocal que siempre se comía, y por primera vez desde que cruzó el puente el hilo de su voz no sonó a excusa sino a cuerda afinada. La llave en la mesa pareció perder peso, como si hasta el hierro soltara la tensión de tanta espera. El sobre, obediente a una gravedad nueva, se deslizó desde la bandeja hasta la orilla del hueco y quedó al alcance de la mano de Mara. La cera, opaca, tenía impresa una marca que no era dibujo ni letra, sino una textura parecida a las líneas de un dedo. No hubo necesidad de cuchillo, bastó con pronunciar de nuevo el apellido compuesto de ella para que el sello se ablandara como pan. Dentro no había dinero ni escrituras ni reliquias, había una hoja de cuaderno de caligrafía, como las que usan los niños para aprender a no comerse las vocales, y en el centro, escritos con tinta que parecía hecha de agua de aljibe, una sucesión de nombres completos dispuestos en espiral, empezando por el de ella y siguiendo con otros apellidos del pueblo que a Mara le sonaron como herramientas colgadas en un taller, familiares, útiles, contundentes. Al final de la espiral, como un remate sin remache, estaba el de él, incompleto, detenido justo en la partícula que siempre se caía. En cuanto la pronunció, la tinta se estiró sola y cerró la palabra con un trazo que pareció una sonrisa aprendida. En el margen inferior, muy pequeño, había una instrucción que no era orden pero tampoco súplica: dar la vuelta. ¿La vuelta a qué?, preguntó él, ya sin tono defensivo. A todos, dijo la casa con su voz de tubería y de muro y de espejo, y la palabra todos no sonó a multitud feroz, sonó a lista manejable, a una ronda de nombres que alguien debía custodiar. Mara comprendió que el oficio que había inventado la víspera tenía adelante una fila de sillas, una especie de coro que debía aprenderse sus propias letras. La casa escucharía, ella citaría, y cada nombre bien dicho haría emerger del agua un sobre con otra vuelta. En el borde superior de la hoja, como quien deja una receta de cocina entre vecinos, había un añadido: no cobren en euros, cobren en nombres. Y al pie, en una letra diferente, quizás de niña o de mujer que aprendió tarde a curvar la caligrafía, una última nota: si uno duda, que otro lo diga por él, pero solo una vez. Él pidió llevarse la hoja, la dobló sin romperla y la guardó en el bolsillo del abrigo como quien guarda una entrada para una función que no quiere perderse. Luego, mirando la trampilla y el agua quieta, dijo con una humildad nueva que quizás se había venido a buscarla, y que si la casa le decía por dónde empezar, daría la vuelta que se le pedía. El reloj parado, en la cocina, pareció mover una aguja una anchura de uña, lo justo para señalar una hora que no existe en ningún reloj de pared, la hora en que un nombre entero encuentra por fin su voz. Afuera, la plaza ya era ruido; dentro, la casa aprobó con un silencio sin astillas. Mara cerró la trampilla, dejó la llave sobre la mesa, y con la libreta abierta, escribió arriba del todo, donde empiezan las cosas que luego se recuerdan, empezar a citar. La noticia de la casa que afinaba verdades corrió por el pueblo como corre la harina cuando se rompe una bolsa, silenciosa,
inevitable, pegándose a todo. A media mañana ya había una fila breve en la acera, gentes con ropa de faena y manos que sabían medir sin instrumentos, cada uno con su nombre entero en la punta de la lengua como quien lleva cambio justo para un peaje. Mara colgó en el recibidor un folio escrito a mano donde repetía las reglas en limpio, sin adornos, entrar diciendo el nombre completo, no forzar la trampilla, cobrar en nombres. La pared junto al zócalo aceptó cada línea con un silencio exacto, y la tubería, satisfecha, dejó escapar una secuencia de sílabas ásperas que ya casi sonaban a música. Entró primero una mujer con delantal de flores que olía a pan y a tomillo, dijo su nombre y los dos apellidos sin temblar, y añadió, como quien ofrece una silla, el de su madre, fallecida en una primavera de hace muchas lluvias. La casa sostuvo el silencio con respeto, una pausa honda que en las iglesias llaman recogimiento. Cuando la mujer intentó añadir un mote cariñoso, la vibración aclaró con delicadeza que allí no se recortaban nombres, y al pronunciar de nuevo el de la madre, entero como en el registro, el aljibe tomó aire bajo la trampilla. En el espejo del salón apareció un óvalo perfecto, se cerró sin prisa y no dejó empañado. Mara notó en la libreta que los nombres bien dichos abren, y al levantar la vista vio que la fila, en vez de impacientarse, escuchaba como un coro que espera su entrada. El segundo en pasar fue un niño con mochila y rodillas con raspaduras limpias. Venía de parte de su abuela, dijo, que no podía subir la cuesta sin pararse 3 veces. Traía en un papel cuadriculado el nombre de ella, escrito con caligrafía aplicada, y al leerlo en voz alta hizo la pausa exacta entre el primer apellido y el segundo, como si hubiera ensayado con alguien el compás. La casa aceptó el encargo con una benevolencia nueva, quizá porque conocía la letra de quien lo enviaba. Bajo la trampilla, la bandeja de metal emergió sin pedir llave y trajo un sobre pequeño, sellado con una gota de cera menos opaca. Dentro había una fotografía sin brillo, la puerta de un panteón en el cementerio, con una losa superior vacía, sin letras, como una frente sin cejas. En el margen trasero, a lápiz, una instrucción mínima, dar la vuelta a la piedra. El niño miró a Mara buscando traducción y ella entendió sin saber cómo, no era cambiar la losa de sitio, era devolver a la piedra el nombre que le habían quitado por ahorrar. Llévaselo a tu abuela y dile que si alguien le dijo que a las mujeres se les pueden borrar las partículas por comodidad, aquí dentro ya no será así, explicó, y la tubería hizo una risita discreta. El chico repitió la frase casi entera, guardó la foto y, antes de irse, pidió permiso para decir también su propio nombre, por si eso ayudaba a algo que él no entendía todavía. La casa lo agradeció con un silencio alegre, el tipo de silencio que tienen las cocinas cuando una sopa justo hierve sin derramarse. A media tarde apareció, apoyado en un bastón que no necesitaba del todo, el secretario municipal jubilado, traje de domingo y palabras barnizadas. Traía un gesto de amabilidad de archivo y ojos que han visto demasiadas firmas. Dijo su nombre entero con una prosodia perfecta y se permitió una broma elegante sobre supersticiones útiles para vender casas viejas. El salón se mantuvo cortés, pero la vibración, bajo la cordialidad, tensó una cuerda larga. Él preguntó si la casa servía también para limpiar pequeños errores del padrón, cosas de otra época. Al pronunciar errores, las baldosas más onduladas del pasillo cantaron con una nota breve de desacuerdo. Mara, que ya oía matices, lo invitó a sentarse y a decir en voz alta los nombres que tenían errores, por orden y sin apodos. Entre uno y otro apellido se despeinó una historia, fincas que cambiaron de manos porque una letra cayó por el camino, partículas de los apellidos compuestos cortadas como si fueran ramas secas, una línea trazada con lápiz blando sobre un mapa para que la ribera perteneciera a quienes sabían poner sellos. Cada vez que él intentaba suavizar, la casa alzaba medio tono, cuando decía exacto, la casa descansaba. Llegó un punto en que la lámpara del comedor emitió un crujido tan fino como una grieta que aprende a hablar. El hombre, sin soltar el bastón, dejó caer por fin el nombre completo de la mujer de la ribera, con la partícula que siempre había amputado al mecanografiar, y entonces el espejo dejó de empañarse y la trampilla dio un cuarto de vuelta. La bandeja emergió con un sobre más ancho y otra instrucción escrita como al margen de un acta, devolver verba. ¿Qué es eso?, murmuró él, mitad latín de cura, mitad vergüenza. Que todas las palabras que usted podó por comodidad vuelvan a crecer en el registro, tradujo Mara. La casa aprobó con un silencio administrativo que sonó, por insólito, a justicia. Esa noche, cuando ya no quedaba nadie en la fila y la plaza se había quedado con su ruido de grillos y un carro tardío, la casa siguió hablando sin voces. Bajo la puerta, como si un cartero invisible hubiera quedado en deuda,
se deslizaron 2 notas en papel de cuaderno de caligrafía. En una lista breve, faltan. En la otra, escrita con otra mano, más redondeada, si uno duda, que otro lo diga por él, pero solo una vez. Mara las pegó en la libreta con cinta escolar y se sentó en la encimera con los pies colgando, como hacen los niños cuando se apropian de la cocina. Pensó en cómo citar sin humillar, en cómo convocar sin convertir en espectáculo lo que era un ajuste de cuentas con la lengua, y decidió que al día siguiente no publicaría nombres, llevaría manzanas a la plaza y dejaría, en cada bolsa del tendero, un papelito con una invitación y un horario de puertas abiertas. El hombre de las botas de barro, que había regresado sin entrar, se ofreció a repartir como quien devuelve un favor sin decirlo. No vine a buscarla, repitió en voz baja, pero ya sin desafiar, y la tubería carraspeó una sílaba que sonó a entiendo. El reloj inmóvil, por su parte, no dio señales, su hora única seguía guardada, como un sobre que aún no ha aprendido a flotar. A la mañana siguiente, antes de que el sol bajara por las vertientes, la trampilla quiso hablar. No esperó llave ni nombre, giró lo justo para dejar ver, en la bandeja, un pliegue distinto, un mapa de la zona, dibujado a mano con tinta pálida, donde el río parecía un cordón de coser. Sobre las calles, una serie de marcas de cal, pequeñas cruces sin fe ni hostilidad, apenas señales de cantero. Al pie, la palabra de siempre, escrita con la caligrafía limpia de ella, vuelta. Mara, con un lápiz tonto de inmobiliaria, copió las marcas en su libreta e hizo lo que la casa parecía pedirle, caminó la línea, dio la vuelta exacta a cada esquina, llamó a las puertas marcadas, dejó papeles con horarios, y cuando el timbre la sorprendía a medio gesto, dijo su nombre entero como quien enseña un salvoconducto. Volvió con tierra en las suelas y, al entrar, notó algo que aún no había notado: el silencio de la casa después de la fatiga no es hueco, es templado, como el aire de los hornos cuando se apagaron y aún calientan. Dejó el mapa sobre la mesa, puso al lado la llave con su muesca gastada y dijo, sin saber que ya había elegido camino, que a partir de ese día la casa abriría 2 tardes por semana para quienes quisieran dar la vuelta. La pared no vibró. El espejo no se empañó. La tubería, esta vez, pronunció con claridad una palabra que todos pudieron entender sin traductora: adelante. La tarde de puertas abiertas fue menos multitud y más ensayo general. No había fotógrafos ni curiosos con el móvil en alto, había vecinos con prisa pequeña, esa que se nota en los que desean terminar una tarea para poder respirar mejor. Mara colocó sobre la mesa una jarra de agua, al lado, la llave con su muesca, no como amenaza ni como fetiche, sino como recordatorio de que las vueltas se hacen con la lengua y no con el metal. Entraban de 2 en 2, pronunciaban nombres completos como quien ata un nudo firme, y al salir, dejaban sobre la encimera un puñado de palabras rectas, frases que por fin no tenían que pedir perdón por su tamaño. La casa afinaba sin herir, cuando el titubeo era grande, el espejo dibujaba un óvalo y lo dejaba abierto, como una boca que espera la última sílaba. En mitad del flujo llegó un hombre que no miraba a nadie y olía a gasolina, dijo su nombre sin apellidos y sostuvo el desafío con la mandíbula. El zócalo tensó una cuerda grave. Mara le tendió una cartulina con líneas de caligrafía para que acomodara, una por una, las letras que faltaban. El hombre las fue encajando con una torpeza que parecía sudor, y cuando alcanzó la partícula caída de su apellido compuesto, la casa se ablandó como pan mojado. El aljibe, satisfecho, alzó la bandeja con un sobre mínimo, dentro había una etiqueta de piedra, de esas que adornan nichos viejos, con el apellido completo grabado a medias. Al dorso, con lápiz escolar, dar la vuelta a la letra. Nadie entendió del todo la instrucción hasta que la mujer del pan explicó que en el cementerio, allá en la esquina donde crecen los musgos, hay letras que se invierten por superstición, y así, terminan leyéndose mutiladas. La casa dio su asentimiento templado. El coro, sin director, aprendía en un idioma nuevo a escuchar la forma exacta de los nombres. Y el reloj, ajeno a la liturgia, dejó escapar una vibración tan leve que era casi una duda, su hora única parecía asomar medio segundo, no más, como si quisiera certificar que el pueblo estaba, por fin, haciendo lo que debía a las palabras. A último turno entraron la alcaldesa y un técnico con cara de lunes, carpeta dura bajo el brazo y cascos colgando como orejas de metal. Ella traía la amabilidad blindada de los cargos pequeños y una frase preparada sobre seguridad estructural, el hábito de medir con mirada diplomada. La alcaldesa dijo el nombre completo con soltura de mitin, pero al pronunciar su primer apellido dejó caer una partícula como se cae una pelusa de la chaqueta. La pared, cortés,
vibró lo justo para pedirle que regresara a por la sílaba perdida. No es necesario, dijo, todos me conocen así. La casa, paciente, repitió la nota con medio tono de insistencia. El técnico, que había llegado a destruir mitos con un informe, rozó el zócalo con los nudillos y preguntó si el edificio sufría de grietas vivas. El pasillo, obediente, le devolvió un silencio limpio. Mara le ofreció la jarra de agua, y por cortesía aprendida, le pidió que se presentara también. Él dijo su nombre entero con una timidez de escuela, marcó cada vocal como si estuviera leyendo para un examen, y la casa le tendió, desde la trampilla, un plano diminuto, en tinta pálida. La línea de las fisuras invisibles del pueblo se correspondía con las marcas de cal del mapa de la víspera. No eran grietas, eran costuras. El técnico dejó la carpeta en la mesa como quien deja de tocar un trompo para escucharlo rodar solo. La alcaldesa, viendo el papel que no se suponía que existiera, recuperó la partícula amputada de su apellido y la dijo en voz alta, sin orgullo y sin risa. Entonces la casa dejó de tensar cuerda, y el informe que venía con la palabra clausura se convirtió, con la misma tinta, en un acta de tutela. La vivienda quedaba abierta mientras el pueblo se ocupaba de dar la vuelta a su registro. Por ahora, añadió ella, fiel a su instinto de no regalar cheques en blanco. La tubería carraspeó una sílaba que sonó a trato. El técnico, antes de irse, se acercó al espejo, esperó a que el óvalo se dibujara y dijo despacio el apellido compuesto de su abuela, ese que nadie pronunciaba en las sobremesas por pereza. El óvalo se cerró sin empañar y el hombre salió con la expresión sencilla de los que regresan a un apellido como se vuelve a casa. La noche, sin fila y sin discursos, dejó a Mara sola con la llave, el mapa, la jarra medio vacía y el reloj detenido. Se sentó en el suelo, espalda al zócalo, como quien se arrima a un animal doméstico para escuchar si sueña, y dijo en voz clara lo único que no había dicho aún, su nombre completo seguido de la historia que le había hecho abrir la persiana de aquella dirección. No hubo zumbido de protesta. De la trampilla emergió una bandeja más grande, rectangular, con un cuaderno de caligrafía encuadernado en tela. Dentro, cada página traía una pauta distinta, como invitar sin humillar, como corregir sin exhibir, como sostener a quien duda sin convertir la duda en espectáculo, como devolver letras a piedras, como escuchar a través de las tuberías sin confundir rumor con sentencia. Al final, en la guarda, una única instrucción escrita con la letra limpia de ella: dar la vuelta a la hora. Mara se acercó al reloj de la cocina, tanteó la cuerda inexistente y pronunció la hora que nadie vivió en el país, esa que se saltó por decreto y dejó recuerdos colgando como abrigos sin percha. El reloj, obediente a una gravedad que no era la del tiempo, movió la aguja el ancho de una uña y se detuvo en ese minuto abolido. No sonó campanada. Sonó el pueblo. Las casas colindantes respiraron a la vez, el puente crujió con la educación de las vigas viejas, y el agua del aljibe dijo, en su idioma por fin claro, la palabra que no se había atrevido a decir desde la primera postal: regresa. Mara dejó la llave en su sitio no por desprecio, sino porque había aprendido que el metal no abre lo que abre un nombre bien dicho. Apagó las luces sin miedo, el pasillo siguió siendo pasillo y no amenaza. Antes de cerrar, acercó la frente a la pared y prometió en voz alta que al día siguiente empezaría la vuelta grande, un padrón cantado, casa por casa, sin prisas y sin altavoces, hasta que la música de los apellidos dejara de sonar a deuda. La pared sostuvo el sí con una vibración temblada, como una cuerda de contrabajo frotada con respeto. Afuera, el aire olía a pan y a tinta pálida. Dentro, la casa se afianzó en su oficio, escuchar para que nadie tuviera que mentir de nuevo por costumbre. La mañana de la vuelta grande empezó con un rumor de papeles en la plaza, un mar pequeño de bolsas con manzanas y hojas de caligrafía dobladas como pañuelos. Mara había preparado un recorrido que cosía las marcas de cal del mapa con los pasos necesarios para que la lengua no se tropezara, y al cruzar el puente notó que el pueblo, sin saberlo, ya estaba afinado, las persianas subían con el mismo ritmo, los saludos se demoraban lo justo, las voces evitaban los motes como quien evita charcos por respeto a los zapatos ajenos. En cada puerta, antes de hablar, ella decía su nombre completo para que la casa, la de dentro y la de fuera, reconociera a la que llama. Y entonces dejaba en el alféizar una invitación escrita sin florituras: pase a la casa que oye, diga su nombre entero, traiga el de quien le falta, vuelva cuando pueda. Había fachadas que respondían con silencio limpio, otras con una vibración de aire como cuando se cierran despacio los libros que no se han terminado, y otras que parecían agradecer la pausa con un olor repentino a pan o a jabón.
Poco a poco, la fila se formó sola aunque nadie la nombrara, no era cola, era coro. Y cada vez que alguien intentaba aligerar la frase con un alias, la pausa que seguía tenía la suavidad de las tijeras que cortan hilo y no tela. La casa, desde su esquina, sostenía el tono con una paciencia vegetal, de raíz que sabe esperar la lluvia, no mandaba, convocaba. A media vuelta, una camioneta con logotipo recién pintado ocupó la curva de la calle que cambia de nombre y derramó al suelo su discurso, dos hombres con chalecos, mapas plegados como origami y un dossier que olía a tinta de contrato. Querían medir, dijeron, querían certificar lo viejo y lo impropio y lo que hay que corregir para que la vida, por fin, se parezca a un folleto. Añadieron, sin apellidos, el nombre de una empresa con sedes en ciudades que no conocen el frío de aquí, y deslizaron en la conversación la palabra recalificar con el mismo tacto con que se sirve una cucharada de aceite en una sopa. Mara los escuchó como se escucha un motor que no encaja en el paisaje, sin ánimo de pelea pero sin regalar el oído. Les pidió que dijeran sus nombres completos antes de abrir carpetas, una cortesía nueva que esa mañana ya nadie discutía. Ellos sonrieron con dientes perfectos y soltaron dos medias identidades como quien lanza carnaza a un pez. El aire, frente a la persiana, vibró con una pedagogía clara, así no. Cuando por fin uno de ellos, con acento de otras carreteras, dijo su apellido entero, el zócalo de la casa se quedó quieto como una jara en mediodía, y la tubería, desde dentro, carraspeó dos sílabas ásperas que traducían lo obvio, ahora hablamos. Ellos extendieron planos donde la casa aparecía como un rectángulo ideal sin trampilla ni aljibe, sin reloj detenido ni mapa de marcas. Este dibujo está incompleto, dijo Mara, y al señalar el hueco exacto de la trampilla pintada, la persiana cantó una nota corta de aprobación. Los hombres, acostumbrados a ver decisiones donde otros veían casas, intentaron un argumento de seguridad con palabras de informe. La casa, sin perder la cortesía, tensó una cuerda grave que pedía nombres de quienes avalaban aquello. Cuando Mara lo repitió, completos, sin recortes, el argumento se achicó como una prenda que se lava mal. No hubo gritos. Hubo espera. Y en la espera, un acuerdo, volver otro día con papeles donde todas las personas aparecieran como son, con sus partículas y sus sílabas, para entonces discutir de estructuras. La camioneta se fue sin ruido. La calle recuperó su nombre verdadero. Las primeras en entrar ese día fueron dos hermanas que se hablaban en corto desde hacía demasiados inviernos. Traían un sobre cada una, ambos sellados con una cera doméstica que olía a vela de bautizo. La mayor dijo su nombre completo sin dudar y la menor trató de decir el suyo en paralelo, como si quisieran llegar juntas a la boca del pozo. La casa optó por la paciencia de la escuela, una después de la otra, vocal por vocal, apellidos en orden, y si hay partícula, se pronuncia. A mitad de la sala, el espejo escribió un óvalo doble y lo mantuvo abierto, esperando el remate que hace familia. La mayor confesó la costumbre de haber cortado la mitad del apellido compuesto de la madre para abreviar al hacer papeles. La menor confesó, con la valentía de las que ya no están en edad de pedir permiso, que fue ella quien insistió, para que no las miraran raro en la fábrica, por ese prurito de no llamar la atención cuando lo único que uno tiene es su nombre entero. No hubo reproche, hubo temblor leve en el rodapié, un ajuste de tono. Pronunciaron juntas el apellido completo de la madre, entera como una palabra larga aprendida, y el aljibe ofreció la bandeja con un sobre que llevaba dentro lo que no se compra, una foto de cocina donde una mujer sostiene una taza tibia y mira a cámara con la serenidad de quien ha escuchado por fin su nombre sin tijeras. Al dorso, escrita con letra limpia, dar la vuelta a la mesa. Mara leyó la instrucción en voz alta y supo lo que pedía, cambiar de sitio las sillas, no para mover muebles sino para alterar la inercia, de modo que cada domingo quien se sienta a la derecha pase a la izquierda y la palabra madre llegue limpia al plato. Las hermanas salieron con una ligereza improvisada, y el espejo cerró por primera vez en mucho tiempo un óvalo perfecto que no dejaba empañado. A mitad de tarde, cuando el sol hacía que el polvo pareciera harina y la calle olía a tomates apilados en cajas de madera, apareció en el umbral la mujer cuyo nombre había sostenido tantas vueltas. No traía maletas ni discursos, traía un abrigo que no le pertenecía del todo y un gesto de quien ha aprendido a medir la distancia con los objetos. Dijo su nombre entero, con la partícula que tantas veces le arrancaron por utilidad y por cobardía ajena, y la casa sostuvo el silencio más nítido que Mara había oído jamás ahí dentro, un silencio de sala de conciertos en la respiración exacta antes del primer arco. El hombre de las botas de barro, que llevaba 2 días rondando como quien no quiere buscar, cruzó el umbral sin ruido y repitió el nombre de ella con todas sus sílabas como si devolviera una pieza de porcelana a su sitio.
La casa no vibró. El agua del aljibe subió un dedo imaginario, la bandeja emergió con un sobresellado por una marca que ya no necesitaba explicación, y dentro, en papel de caligrafía, una frase que era medalla y tarea: dar la vuelta juntos. No había instrucciones técnicas ni verbos de contrato, solo un mapa pequeño con la ruta del río hasta la ribera donde la otra casa, la demolida, seguía viva en la memoria de las piedras. Ella no lloró ni sonrió, miró el reloj parado y dijo la hora abolida con una exactitud que dolía. El reloj, obediente, movió su aguja el ancho de una uña. La sala entera pareció recobrar un grado de temperatura. No era final. Era compás. La tarde cerró con una sombra que había tardado demasiado en presentarse, el rumor viejo de los que no quieren que se nombre a quienes no pueden defenderse. Entró un hombre de traje con corbata fina como hilo de pescar y una carpeta con esquinas que podían cortar dedos. No dijo su nombre completo, ofreció tarjeta de visitas. La casa vibró con una cortesía que no pacta, una nota grave que dejó claro que allí las tarjetas tienen menos valor que una sílaba bien puesta. El hombre intentó un rodeo por el derecho a olvidar, por esas leyes que a veces se confunden con el permiso para borrar, y la tubería respondió con una frase clara en su idioma, que ya todos entendían con naturalidad: recordar no es exhibir. Mara añadió que allí dentro nadie colgaba listas en la plaza ni grababa voces en piedra, que el padrón cantado no humillaba, reparaba, y que querer seguir recortando apellidos por comodidad era una forma menor de violencia que, si se repetía lo suficiente, terminaba pareciendo aire. El traje quiso hablar de plazos y de sanciones, pero, a falta de espejo en el que mirarse, se vio en el agua del aljibe y descubrió la cara que llevamos cuando decimos medias identidades, una especie de reflejo sin pupila. Se fue con la misma cortesía que trajo y prometió volver con argumentos otros. La casa aprobó el adiós con un silencio que no era triunfo, era tregua. Afuera, el pueblo empezaba a oler a cena. Dentro, la llave con muesca descansaba en su sitio, guardiana de un hueco que ya no dependía de metal sino de palabras. Cuando Mara bajó la persiana, dijo en voz clara, para que oyera quien tuviera que oír: mañana seguimos. Y el pasillo, afinado, sostuvo la nota exacta que se sostiene entre una promesa y su cumplimiento. Al día siguiente, cuando el calor todavía era una promesa y la plaza olía a fruta mojada, la casa decidió que el coro tenía que salir del salón. La trampilla giró sin llave y dejó asomar, sobre la bandeja, un manojo de tarjetas hechas con papel de caligrafía cortado a tijera escolar. En cada tarjeta, con la letra limpia de ella, la misma frase breve que cabía en cualquier bolsillo: nos encontraremos en la hora que no existe. Trae tu nombre entero y el de quien no pudo decirlo. Al pie, una flecha dibujada con tinta pálida señalaba hacia el río. Mara entendió el plan sin que nadie hiciera discurso: esa noche, o esa no noche, iban a devolverle al pueblo el minuto saltado que dejó a tantos colgando sin palabra. Repartió las tarjetas puerta por puerta, y a cada vecino le explicó con la paciencia que se tiene con los hornos lentos que no se trataba de una misa ni de un acto, sino de un ajuste de reloj con la lengua. Nadie preguntó qué ponerse ni dónde sentarse, quienes tenían miedo de las multitudes guardaron el papel en la pechera como una estampita y quienes no creían en nada más que en la lluvia dijeron que igual se acercaban a mirar. La alcaldesa pidió permiso para avisar al sereno, por si alguien de fuera confundía una reunión con un delito. El técnico, que ya no hablaba de clausuras, ofreció linternas de obra por si la electricidad decidía dar la espalda a la fiesta. El hombre de las botas de barro no dijo que vendría, pero la tubería carraspeó una sílaba corta que sonó a ya lo sabemos. Y ella, la de la taza tibia, se probó un abrigo más ligero que parecía decir: no he venido a quedarme ni a irme, he venido a pronunciar. A la hora que el país saltó por decreto, esa que nadie vivió y sin embargo dejó ceniza en los calendarios, la ribera parecía una lengua negra entre dos dientes. No había música ni altavoces, había pulso. Cada cual llegó con un trozo de su genealogía en la boca, algunos recién aprendidos, otros heredados como melodías. Mara se colocó junto a la huella de la casa demolida, la otra, la que dejó en la tierra un rectángulo indeleble como un marco sin cuadro, y sostuvo entre las palmas la llave con muesca, no para abrir nada sino para recordar que el metal es memoria cuando la lengua duda. Nadie dio la señal. Fue el río. Un golpe sordo debajo del puente, como cuando una rama vieja cede en silencio, marcó el compás. Entonces empezó el padrón cantado de verdad. Uno por uno,
sin prisa y sin rango, dijeron nombres completos que habían estado años guardados en cajones, y cada vez que alguien intentaba ahorrar una partícula por timidez, la corriente subía medio dedo y mojaba los tobillos con una corrección sin humillación. Cuando le tocó a ella, pronunció el suyo entero y el de su madre y el de su abuela con ese cuidado con que se secan platos muy finos, y el río, obediente, dejó sobre la orilla un sobre oscuro que no se mojó. Dentro, una hoja con el dibujo de una mesa y una flecha que invitaba a dar la vuelta a todas las sillas como si fuera domingo. El secretario jubilado, que había podado apellidos por oficio, devolvió en voz alta las sílabas que había cortado y el papel que llevaba en el bolsillo se volvió blando, como si se hubiera hecho de pan, y aceptó la tinta de una rectificación sin sello. La alcaldesa, delante de todos, recuperó la partícula que siempre le resbalaba en los titulares, y el técnico, emocionado por fuera de su oficio, nombró a su abuela con un orgullo nuevo, tan sencillo que dio hambre. En mitad de la ronda, la pantalla de un móvil quiso entrometerse con su horario extranjero, pero la casa, desde la esquina del pueblo, exhaló una vibración larga que dejó a todos con la sensación de estar bajo techo aunque no hubiera techo, y la hora que no existe se sostuvo como una cuerda sobre el río. El hombre de la corbata fina volvió con sus argumentos dobles, carpeta al pecho, pero al abrir la boca se oyó el vacío de quien no trae nombre propio, tuvo que pronunciar el suyo entero para poder entrar en la escucha, y al hacerlo descubrió, en su timbre, una infancia que había olvidado por éxito. No hubo espectáculo. Hubo verificación. Y cuando la cuerda se relajó, cuando la noche terminó sin reloj, el agua dejó sobre la piedra un último sobre, sellado con una marca distinta, no era huella, era relieve, la impronta de una casa que ya no está y aún así sostiene. Dentro, 3 palabras escritas con letra aprendida a base de paciencia, que no falte. Nadie supo si era instrucción, bendición o inventario, pero todos comprendieron lo mismo, desde esa noche, el pueblo quedaba en tutela del coro. Y la casa, en la esquina, afinó una nota grave que parecía prometer que sabría cuándo callar y cuándo vibrar. Mara guardó la llave con muesca en un cajón que no cerró del todo, antes de volver por el puente, pronunció en voz alta sus nombres y los de quienes ya no podían venir. El río se llevó la sílaba final como quien carga con gusto una cesta pesada. No hubo aplausos. Hubo aire. Y en ese aire, limpísimo, se anunció sin trompeta el capítulo siguiente de lo que todavía no se había dicho. El día después de la hora que no existe amaneció con la sensación de que los tejados tenían memoria. La gente cruzaba el puente diciendo en voz baja apellidos enteros como quien prueba una llave recién limada, en la panadería preguntaban por hogazas con nombres completos grabados en harina, en la escuela la maestra pidió a los niños que escribieran sus apellidos sin podas y escuchó, azorada, como el aula afinaba como un coro pequeño. La casa, en la esquina, sostuvo un silencio templado, menos alerta, como si el yeso hubiera dormido por fin. A media mañana llegó un sobreoficial con membrete que olía a tinta de trámite, requerimiento, inspección, advertencias escritas con esa cortesía que se usa para decir que algo se va a cerrar. Mara leyó en voz alta cada frase y el muro respondió con un zumbido breve en las sílabas que se escondían detrás de palabras grandes. No era amenaza, era traducción. El papel exigía documentación acreditativa de modificaciones onomásticas y la casa, humilde, giró la trampilla sin teatralidad y ofreció, sobre la bandeja, un cuaderno de caligrafía forrado en tela. En la primera página, en letra de ella, el índice de un libro que aún estaba por escribirse, actas de vuelta. Al pie, una instrucción que servía de cimiento, cada nombre bien dicho equivale a una firma. Mara acarició el lomo como quien reconoce una obligación decidida y entendió, sin necesitar abogado, que había llegado el tiempo de pasar del canto a la acta, de la música a los renglones. Empezaron por lo que el pueblo podía demostrar sin humillar a nadie. A la mesa grande, junto a la jarra de agua, acudieron abuelas con libretas de bautismo donde las partículas compuestas habían caído por el camino, obreros con contratos en los que un apellido se había vuelto ceniza por prisa, nacimientos anotados con tinta diluida que exigían ser rehechos con paciencia. Mara leía en voz clara y cada vez que alguien pronunciaba su nombre entero, el cuaderno de tela absorbía la sílaba como una esponja que no gotea. El secretario jubilado, con bastón que a veces no necesitaba, propuso un formato, en cada acta, primero el nombre de la persona que vuelve, después el de quien certifica si el primero duda, y debajo, la razón de la poda, no para repartir culpas sino para evitar nuevas tijeras. La casa, a cada párrafo, sostenía un silencio sin astillas. Cuando aparecía un mote, vibraba con afecto para recordar que allí los afectos no sustituyen identidades.
Al tercer día de esa liturgia civil, la alcaldesa trajo un sello de caucho y lo dejó en la encimera como quien deposita un arma y pide que solo se use para defensa. El técnico, que ya hablaba de costuras y no de grietas, dibujó al margen de las actas un mapa mínimo donde cada vuelta correspondía a una marca de calorías. No había prisa y sin embargo el reloj inmóvil hizo un gesto, una anchura de uña, aprobaba. La empresa de las carpetas limpias volvió con un dossier de geotecnia y un discurso sobre aljibes irregulares y humedades que daban miedo. Venían con casco colgando y ojos entrenados para ver ruinas donde hay raíces. Pidieron pruebas replicables, procedimientos, mediciones. Mara extendió el cuaderno de tela, les ofreció un vaso de agua y les pidió nombre completo con la paciencia de quien sirve café a soldados que no conoció. Cuando por fin pronunciaron hasta la última sílaba, la casa permitió un ensayo, un medidor barato de vibraciones sobre el zócalo, un micrófono de obra cerca de la tubería, un péndulo de hilo atendiendo al borde de la mesa como a un idioma propio. Hablaron mentiras pequeñas para calibrar, dijeron que la encimera era de piedra cuando era conglomerado y el péndulo apenas quiso moverse, luego dijeron, con sonrisa profesional, que nadie recortaba apellidos por pereza sino por modernidad, y el hilo golpeó la madera con la firmeza de una campana de mano. Los de la empresa tomaron notas, admitieron que algo sucedía, intentaron ponerle nombre técnico. La casa, agotada por tanta demostración, tensó una cuerda baja que avisaba de un límite. Mara impuso una regla, no se vuelve espectáculo lo que se hizo para reparar. Los cascos se retiraron sin rencor visible, al irse, uno de ellos dijo su nombre entero sin que nadie se lo pidiera, quizá por primera vez en mucho tiempo. El péndulo descansó como una hoja. Ella y el hombre de las botas de barro cumplieron la instrucción del sobresellado, dar la vuelta juntos. Sin público, sin autoridad, caminaron la ribera hasta el rectángulo de tierra donde la otra casa había sido memoria y piedra. El río hablaba bajo, con esa voz que tiene cuando lleva piedras y no presume. Se detuvieron frente a una losa hundida que parecía espalda y por instinto más que por clave, pronunciaron primero el apellido compuesto de ella, luego el de él, al final los dos juntos como si firmaran un pacto. La tierra cedió un dedo de humedad. Debajo latía, callado, un cajón de madera con herrajes que recordaban la muesca de la llave. No lo abrieron con metal, lo abrieron con nombres, al tercero, el cierre soltó un suspiro de óxido. Dentro había papeles sin valor notarial y una riqueza que no paga banco, cartas con la gramática del hambre, listas de la compra donde el aceite y la sal convivían con promesas, una receta de sopa con apellido compuesto en el título, y al fondo, un sobre grueso con un inventario, cosas que faltaron por decir. No había culpas, había huecos, el nombre de una hija que no nació, escrito entero por si alguna vez venía el tiempo de pronunciarlo, la partícula amputada en las nóminas de la fábrica, la lengua que se cayó una vez al borde de una puerta para no pedir perdón por existir. Ella no lloró como lloran los folletines, respiró hondo como respiran las que han cargado cubos por escaleras, al cerrar el cajón sin devolverlo a la tierra, decidió, con una seriedad doméstica, que aquel inventario sería el primer capítulo de las actas de vuelta. El hombre asintió, sin excusas, y esa vez su nombre entero no sonó a devolución sino a promesa. Esa noche el cielo tuvo la cortesía de traer un apagón breve, como si supiera que la casa necesitaba una hora sin pantallas para enhebrar las puntadas. A oscuras, con linternas de obra colocadas como luciérnagas en los puntos clave, el pueblo siguió la costura con la paciencia de quien zurce calcetines sin alardes. La tubería, agradecida por la sombra, dejó oír palabras enteras en su idioma áspero, ya casi compartido, verba, tutela, no exhibir. El secretario trajo, desde un cajón que olía a alcanfor, plantillas antiguas para añadir notas marginales al padrón. La alcaldesa, más liviana desde que recuperó su partícula, firmó con su apellido completo cada rectificación y estampó el sello de caucho con una delicadeza de encajera. Hubo discusiones breves, del tipo que se resuelven con pan y una silla cambiada de sitio. A medianoche sin reloj, la trampilla giró por sí sola y mostró en la bandeja una sola línea escrita con esa tinta que parece agua: que la administración del pueblo reconozca el cuaderno de tela como libro auxiliar, no por ley, sino por decencia. Nadie supo si era legal. Supieron que era justo. Y la justicia, esa noche, tuvo olor a cera y a humedad buena. Al alba, cuando todavía el río no había decidido si iba a mostrarse o a taparse con maleza, tocó a la puerta una mujer que no llevaba la historia en la cara sino en las manos.
Traía un recorte de revista donde aparecía con un nombre artístico que la había hecho girar por escenarios de ciudades que aquí solo existen en los mapas. Venía a devolver las sílabas que había vendido por necesidad sin saber que se podían recuperar sin multa. Dijo su nombre entero con un temblor que no tenía que ver con el frío y la casa sostuvo un silencio reverencial, como si de pronto reconociera un viejo oficio en un idioma nuevo. Aquí nadie te pedirá prueba de escenario, dijo Mara, solo la música de tu apellido completo. La mujer nombró también a su madre y a su abuela, con esa prosodia que tienen los que han podido pagar clases de canto, y el aljibe rindió un sobreplano con una instrucción breve: dar la vuelta al cartel. En la fotografía del recorte, donde el apellido se había quedado en hueso, alguien había trazado a lápiz la partícula perdida. La casa pedía que en la próxima función, en la letra de neón, el apellido entero brillara aunque a los promotores les estorbara una sílaba. La visitante sonrió sin dientes, aprendiendo deprisa, y dejó sobre la encimera un pago que allí sí valía, el nombre completo de su padre, a quien siempre había firmado con inicial por pelea antigua. La jarra de agua parecía más fría, el espejo cerró un óvalo perfecto. Afuera, en la plaza, los perros empezaron a aprender el sonido de los apellidos. Dentro, el cuaderno de tela esperaba, línea en blanco, la próxima vuelta. La tarde trajo una noticia con olor a disolvente: en el cementerio alguien había pasado pintura gris sobre los apellidos completos recién restituidos, como si un rodillo pudiera borrar la música que la noche anterior había aprendido a pronunciarse. No fue una afrenta ruidosa, fue esa clase de daño que quiere parecer arreglo. Mara llevó el cuaderno de tela como quien lleva un vaso lleno. Al llegar, no dio discurso, se arremangó, mojó una esponja en agua del río y empezó a retirar el gris con paciencia de costurera. A cada vuelta de muñeca, la casa, desde su esquina, dejaba caer un pulso breve, un latido de yeso que indicaba dónde insistir, dónde dejar que el agua trabajara sola. La gente fue llegando sin aviso: la maestra, el técnico, la mujer del delantal de flores, el niño de las rodillas raspadas. Nadie gritó. Se escuchó el chasquido discreto de la pintura rendida y el ruido pequeño de los nombres volviendo a su sitio. Cuando la piedra recuperó la partícula amputada de un apellido compuesto, el río subió lo justo para besar la base del muro, como si agradeciera que la lengua no se ahorrara sílabas por comodidad. Alguien preguntó quién había hecho el daño y la tubería. Desde la casa, exhaló una palabra que ya todos comprendían: no exhibir. Mara asentó, repasó con un trapo la última curva de una letra y firmó en el margen invisible con la tinta del agua: devuelto. A la mañana siguiente llegó la inspección con sello húmedo y chaleco fosforescente. Traían un pliego de términos que olían a caucho nuevo y a sala de reuniones, palabras como afección estructural, riesgo inminente, desalojo preventivo. La alcaldesa, con su partícula recién asentada, les abrió la puerta y les pidió, como quien ofrece sombra, que empezaran por presentarse con nombre completo. Lo hicieron, algunos con prisa, otros con orgullo, y la casa aflojó la cuerda grave que reserva para quienes entran sin bautismo. Medieron, fotografiaron, señalaron fisuras que en realidad eran costuras. El técnico, paciente como una encina, explicó con su mapa de cal que las grietas eran las líneas por donde respiraba el valle. La casa, como para acompañar la demostración, dejó caer polvo limpio desde una junta que no pedía alarma, pedía cepillo. Hablaron del aljibe sin permiso, quisieron abrir la trampilla con destornilladores, y el suelo se negó con educación aprendida: no metal, lengua. Entonces Mara puso sobre la mesa el cuaderno de tela y leyó en voz alta 3 actas: la abuela a la que le devolvieron la partícula en la lápida, el obrero al que le restituyeron una sílaba en la nómina, la cantante que en su cartel de neón había recuperado el apellido entero. No era alegato, era inventario. Los inspectores cerraron carpetas y pidieron tiempo para estudiar ese libro que no estaba en ninguna tasa. La casa sostuvo un silencio templado. El reloj inmóvil movió la aguja el grosor de una espina. Llegó, inevitable, el hombre de la corbata fina con papeles de un juzgado de otra comarca. Venía con la cortesía acerada del que sabe usar la palabra clausura para doblegar paredes y conciencias. Ofreció otra vez su tarjeta, ahora con un título en relieve, y empezó a decir que el derecho a olvidar ampara brochazos grises y que lo contrario es folclore peligroso. Se encontró con una liturgia que ya no podía ridiculizar, pronunció su nombre completo antes de avanzar un paso, y la nota grave de la casa fue amainando como amaina el viento cuando entiende que no podrá volcar una barca. Mara no pidió permiso para hablar en nombre de nadie, leyó, con la sobriedad de los documentos que importan, la frase al pie del cuaderno: cada nombre bien dicho equivale a una firma.
El hombre quiso discutir la validez de esa equivalencia y el espejo del salón, Simbao, dibujó un óvalo que no se cerró. Él entendió la señal como la entienden los que han ganado demasiadas veces: aquí no hay espectáculo que tumbar, hay un coro que no cabe en un pleito. Guardó los papeles con dedos impecables y prometió volver con otra argumentación. Nadie le negó la puerta. Al salir, dijo despacio el apellido compuesto de su madre. Fue la primera vez que su voz no sonó hueca en esa casa. Esa noche, sin que nadie diera aviso, el pueblo trajo sillas al salón. No eran bancadas de acto público, eran sillas de cocina, de patio, de esas que saben sostener historias sin partirse. La casa, agradecida por la domesticidad, aflojó las esquinas y el yeso dejó de estar en guardia. La tubería habló como habla el metal cuando le han quitado la prisa, entera. Verba. Tute. No exhibir. Y añadió, en una claridad que hasta entonces no había osado, escribir. Mara abrió el cuaderno de tela y descubrió que las líneas pautadas se habían multiplicado solas, como si el libro tuviera hambre de renglones. Propuso una mano de obra nueva, que cada restitución, además de cantada y firmada por la casa, quede copiada de puño y letra por quien la recibe, para que la caligrafía de cada cual deje su peso en el lomo. No era burocracia, era músculo. El secretario repartió plumas que guardaba en una caja de madera, la maestra corrigió sin humillar un par de eses inciertos, la mujer del pan trajo hogazas con apellidos enteros espolvoreados, y al partirlas se entendió que también el trigo puede aprender a decir. El cuaderno fue engordando con páginas tibias. A cada firma, la bandeja del aljibe dejaba un sobre sin sello con instrucciones mínimas: dar la vuelta a la silla de papá en el domingo, cambiar la placa del buzón, pedir en la fábrica que la nómina aprenda la partícula, escribir la etiqueta de la caja de herramientas como se debe. Tareas pequeñas, ruido grande, la música de un pueblo que por fin no pedía perdón por llamarse como es. Fue entonces cuando la casa pidió algo que nadie esperaba: silencio de feria. Alguien había empezado a subir vídeos a las redes con las vibraciones del zócalo, con el péndulo bailando al oír una mentira útil, con el espejo que dibujaba óvalos como si fueran halos. No eran malicia, eran ganas de enseñar. Pero la casa tensó una cuerda seca y el agua del aljibe dijo la frase que ya sabían leer: no exhibir. Mara entendió que, si querían que aquello durara, debían blindar el ritmo de la verdad contra la gula del espectáculo. Se hizo una regla nueva: sin sello, no se graba, no se monetiza, no se convierte en atracción lo que nació para cerrar deudas viejas. El niño de las rodillas raspadas preguntó si podía, aún así, dibujar la casa para enseñarla en clase. La pared respondió con una vibración alegre, de guitarra templada. El dibujo, cuando llegó al corcho del aula, tenía una trampilla en el suelo y una nube de palabras entrando como pájaros. Al tercer amanecer, cuando la plaza olía a fruta nueva y a manguera reciente, apareció bajo la puerta un sobrepesado, de esos que traen dentro una llave o una enfermedad. Era cera oscura, marca sin letra, y dentro, doblado con cuidado, un plano antiguo de la casa que ya no existe en la ribera. Al pie, en tinta de agua, la letra de ella: faltan. Eran huecos, no acusaciones, nombres de mujeres que habían desaparecido de los listados no por muerte sino por hábito, partículas partidas en dos por casamientos que alguien decidió traducir como amputación. A la derecha, con otra mano, una posdata: si una duda, que otra la diga por ella, pero solo una vez. La casa vibró con cariño por esa licencia mínima y Mara trazó un calendario de puertas abiertas para quienes temblaran al empezar. El hombre de las botas de barro se apuntó a las mañanas de coraje prestado. No pidió teatro, ofreció presencia. Y llegó la tarde en que el reloj, el inmóvil, exigió su propia vuelta. No bastaba con señalar la hora abolida, había que escribirla. La bandeja emergió con un pliego en blanco, más grueso, y una instrucción de 3 palabras: dar la vuelta a la hora. Esta vez no era metáfora. La maestra trajo tizas, el secretario sacó del bolsillo una campanilla de colegio, el técnico midió con cinta la pared de la cocina. Entre todos dibujaron, sobre el yeso, un círculo sin números y, en lugar de cifras, escribieron apellidos completos en el perímetro. Cada golpe de campanilla colocaba una sílaba en su sitio. Cuando terminaron, el círculo no marcaba minutos, marcaba pertenencias. Al centro, con caligrafía lenta, Mara escribió su nombre entero y debajo, un verbo que hasta entonces no había usado para sí: quedarme. La casa sostuvo un silencio hondo, sin grietas.
Afuera, la empresa de los chalecos volvió a pasar con su camioneta, pero no detuvo el motor. Adentro, el reloj nuevo, ese que no mide horas sino vueltas, quedó a la vista como quedan las cosas que no se esconden por vergüenza sino que se muestran por higiene. Esa noche, cuando el coro se fue a dormir con la lengua satisfecha, la casa respiró como respiran los hornos que ya apagaron el fuego y mantienen el calor por oficio. La tubería, antes de callar, dejó una última línea escrita en el agua del cuenco donde se enjuagan las plumas, epílogo en curso. Nadie lo leyó en voz alta. Nadie quiso correr. Quedaban vueltas pequeñas por hacer, letras que enderezar en placas, sobremesas en las que cambiar de silla para que la palabra madre no tropezara. Y, sin embargo, el valle entero parecía haber ganado una anchura de hombro. La llave con muesca seguía en su cajón, útil pero no imprescindible. El cuaderno de tela, más gordo, no pesaba. El río, al rozar la ribera, ya no parecía una lengua que se muerde, parecía una frase que aprende a respirar por la nariz. Mañana, dijo Mara en el umbral, con el tono de las promesas que no buscan aplauso, seguimos. La pared respondió con una vibración de asentimiento y el espejo, por primera vez, no dibujó óvalo alguno. No hacía falta. La casa ya sabía quién entraba. Y el pueblo, afinado, sabía salir sin dejar la verdad encendida como una plancha. La mañana en que iban a decidir si el cuaderno de tela merecía asiento en la mesa de las cosas serias amaneció con un cielo que parecía papel secante. La alcaldesa abrió la sala del ayuntamiento y colocó agua y pan, como si el pleno fuera merienda, y el técnico, ya convertido en cartógrafo de costuras, colgó en la pared su mapa de calorías. No hubo discursos largos, Mara llevó el libro con la humildad recta de quien ofrece una herramienta, no un milagro, leyó en voz clara el índice, que no era más que un padrón cantado convertido en renglones, acta de la piedra de vuelta, acta del cartel con la partícula encendida, acta de la nómina rehecha, acta de la voz prestada. Cuando terminó, dijo despacio la frase que la casa había dictado sin metáfora: cada nombre bien dicho equivale a una firma. El hombre de la corbata fina, presente con sus bordes, pidió ver legitimidad, procedimientos, sellos. El secretario jubilado sacó de su bolsillo una pluma heredada y firmó como testigo de oído, la maestra rubricó como fedataria de sílabas, la alcaldesa estampó su sello de caucho no por ordenanza, por decencia. En la esquina de la sala, como si se hubiera colado la acústica de la casa a través de las vigas, el aire vibró una nota corta que sonó a acta aprobada. Afuera, el cielo descargó una lluvia breve, de esa que limpia sin arrasar, y el reloj de pared del ayuntamiento avanzó la anchura de una uña hacia una hora no numerada. Desde ese día, el libro quedó depositado en la casa que oye y reconocido por acuerdo como libro auxiliar, no por ley, por tutela. Nadie aplaudió. Todos respiraron. La prueba más delicada llegó sin papeles. A media tarde entró una mujer con un abrigo claro y un niño de ojos inmensos que traía el nombre dando tumbos por la boca. Él sabía las sílabas como se sabe una canción a medias, empezaba con fe y se perdía en el estribillo. La instrucción al pie del cuaderno, si uno duda, que otro lo diga por él, pero solo una vez, dejó de ser cursiva y se volvió herramienta. Mara se arrodilló hasta estar a su altura, pronunció el nombre completo del niño con pausa de metrónomo y luego le pidió a la madre que añadiera en voz baja el suyo propio, entero, con la partícula que el colegio había empezado a olvidar en los listados. La casa sostuvo un silencio tan pulcro que parecía una sábana recién planchada. El espejo dibujó un óvalo abierto y esperó. El niño, mirando la tubería como quien mira a un maestro que no amenaza, repitió la secuencia sin tropezar. Al terminar, el aljibe elevó la bandeja con un sobre mínimo. Dentro, escrito en tinta que parecía hecha de agua de grifo, una instrucción sencilla como un abrazo: dar la vuelta a la fila del aula. La maestra, ya presente por costumbre, entendió: a partir de esa semana, cada vez que la lista pase por la boca de alguien, se alternará el principio, para que nadie aprenda que siempre llega tarde su apellido compuesto. El niño salió dando pasos iguales. La madre, antes de cruzar el umbral, dijo despacio el apellido de la abuela, completo, como si se quitara una hebra de la lengua. La casa dejó caer una vibración breve de orgullo ajeno. Él y ella, botas con barro viejo y abrigo que ya le pertenecía, regresaron a la ribera sin espectáculo, con una caja de herramientas y un montón de ladrillos viejos rescatados de detrás del frontón. No querían reconstruir paredes, querían restituir umbrales.
donde estuvo la cocina de la otra casa, asentaron una hilera baja, lo justo para entender que se cruza, y a cada ladrillo le escribieron, con tiza que aguanta poco, un nombre entero de los que habían flotado en sobres. Pronunciaron antes de colocar, como quien unge. Ella, con la taza tibia en la memoria, no pidió perdón por llegar ni cobró intereses por la espera. Él, por fin sin el escudo de su educación planchada, reconoció en voz baja que había confundido cuidar con recortar. El río, testigo exacto, empujó hacia la orilla una madera con vetas que imitaban una partitura. Sobre la veta, alguien, o el agua, había escrito la palabra de siempre, vuelta. No era romanticismo lo que los reunió esa tarde, fue oficio compartido. Acordaron una mesa a domingo alterno, sillas cambiadas de lado, pan con harina que diga nombres, silencio para cuando la casa pida callar. Cuando se despidieron, ninguno dijo hasta nunca. Dijeron lo único que cabe entre personas que han entendido el compás, nos vemos en la hora que no existe. Y la ribera, por una vez, sonó a reloj que no lastima. La decisión de Mara no fue épica, fue doméstica, quedarse. Lo escribió en el centro del reloj sin cifras de la cocina, justo donde antes había hueco, y puso debajo una línea que parecía surco de sembrar, abrir los martes y los jueves a media tarde, con jarra de agua, pan y el cuaderno de tela, cerrar cuando la casa pida aflojar, sin obedecer al hervor del pueblo ni al antojo de quien venga a mirar. Sacó la llave con muesca de su cajón, la sostuvo un momento para escuchar si aún tenía peso de promesa, y entendió que el metal ya había cumplido. Caminó hasta el puente, y como quien devuelve un préstamo en la moneda acordada, pronunció en voz clara su nombre entero y el de quienes aún faltaban, y dejó que el río se quedara con el hierro. No se hundió, no flotó, desapareció como desaparecen las cosas restituidas. De regreso, la tubería pareció pedirle una última verdad, ¿nunca mientes? Ella rió por fin sin defensa y dijo la mentira pequeña con la que se alimentan los oficios, esa de vuelvo de inmediato, cuando sabe que necesitará una tarde, esa de no me afecta, cuando una historia le muerde por dentro. La casa no castigó. Afinó. La vibración fue de cuerda grave que acompaña, no de látigo. No mentiremos sobre lo que importa, dijo en voz alta, como quien firma sola un pacto. El espejo, sin vaho, dibujó un óvalo perfecto y lo cerró con una suavidad que era bendición laica. El último empujón vino de lejos y de cerca a la vez. La empresa de chalecos encendidos volvió con ofertas de compra en cadena, promesas de arreglos, una maqueta pulcra donde la casa que oye era un rectángulo mudo con terraza en vez de aljibe. El coro, que ya sabía entrar a compás, respondió con una herramienta nueva, escrituras corregidas. Uno a uno, en el registro, los apellidos completos fueron ocupando su sitio y la tinta oficial dejó de tragarse partículas como quien traga migas. No hubo pancartas, hubo notas marginales que decían lo suficiente. La alcaldesa llevó al pleno una ordenanza sencilla, que en las comunicaciones del ayuntamiento ningún nombre se reduzca por costumbre. El técnico, por su parte, colocó en la pared de su despacho un mapa de costuras que los aprendices consultaban como se consulta un parte meteorológico. Y el cielo, que había empezado el capítulo en papel secante, trajo una crecida lenta del río que obligó a subir sillas y a rescatar papeles del cajón de más abajo. La casa no se asustó, dejó la bandeja del aljibe arriba, a salvo, y sostuvo los sobres como se sostienen libros en mudanza. El apagón de la víspera volvió una hora, la justa para recordar la regla, no exhibir. La hora que no existe se volvió, sin letreros, rito discreto, cuando el pueblo necesita ajustar, baja al puente con su nombre entero en la boca. Esa noche, al cerrar, Mara pasó la mano por el yeso como quien agradece un favor y la casa, afinada, devolvió la nota más baja de todo el libro. No anunciaba nada. Confirmaba. Mañana, parecía decir, todavía quedarán letras torcidas y mesas que dar la vuelta. Y ahora ya sabéis cómo. Epílogo. El libro de tela quedó en su estante nuevo, a la altura de la boca, no de la vista, para que nadie tuviera que ponerse de puntillas a pronunciarse. La casa aflojó su vigilancia sin perder oficio, ya no vibraba ante cada frase tímida, pero tensaba cuerda cuando detectaba la vieja costumbre de recortar por ahorrar vergüenza. El reloj sin cifras de la cocina marcaba pertenencias con la discreción de los objetos que ya han cumplido. A ciertas horas, la jarra de agua sudaba como si el vidrio recordara que hubo días de sed. Mara aprendió a abrir sin dramatismo, a cerrar a tiempo, a decir no con la misma calma con que servía pan. La trampilla, convertida en herramienta en vez de misterio,
subía su bandeja para encargos humildes, devolver una letra en una placa de buzón, pedir a una fábrica que actualizara nóminas, sugerir que en el cementerio se lijara la pintura que había querido tapar. El pueblo, sin darse importancia, ajustaba su gramática con la regularidad de quien riega las plantas de dentro. Nada de portadas. Mucho de sillas movidas con naturalidad. La ribera, con su rectángulo de umbral reconstruido a ras de suelo, se volvió lugar de paso y no de romería. Él y ella, con los abrigos ya en sus perchas verdaderas, se sentaban los domingos alternos para pronunciar nombres que no cabían en los recuerdos, los de la hija que fue un hueco, los de los antepasados que el padrón había encogido por pereza. No hubo promesas solemnísimas ni proyectos de mudanza, hubo un ritmo. A veces, cuando el río subía a su hombro, dejaba sobre la piedra una madera escrita con la palabra de siempre, y ellos daban la vuelta que tocara, la que cupiera en una tarde. Alguna noche, cuando la hora que no existe pedía tregua, regresaban a la casa por el gusto de escuchar el silencio nítido que solo aparece después de decir bien una vida. En el espejo no salían óvalos, en la tubería no se despeñaban sílabas. Solamente agua, como debe oírse el agua cuando nadie le carga tareas. El cuaderno engordó con caligrafías de manos tan distintas que parecía un coro en papel. Al pasar los dedos por las páginas, el índice devolvía cosquillas de tiza, restos de harina, una huella leve de tinta mezclada con humedad de aljibe. Las actas de vuelta se leían como recetas, con verbos de cocina y paciencia de horno, dar la vuelta a la mesa, cambiar de silla al mayor por un domingo, añadir la partícula en la etiqueta de una caja de herramientas, escribir el apellido entero en la carátula de un cuaderno escolar. Cuando llegaban dudas nuevas, el apellido compuesto de alguien que se fue lejos y vuelve con otras sílabas aprendidas, la adopción de una grafía que no figuraba en los registros viejos, la casa prefería preguntar antes que vibrar. Aprendió, como aprenden los árboles, a tolerar vientos sin quebrarse. Y cuando un turista curioso intentó convertirlo todo en anécdota luminosa, la pared afinó la nota seca que el pueblo ya sabía traducir, no exhibir. Bastó con esa cuerda para que la visita entendiera que allí las historias no eran paisaje ni moneda, eran pan de casa. El ayuntamiento, animado por la quietud resolutiva del libro auxiliar, publicó una circular sin alardes, en los comunicados, en las listas, en las placas, se escribirán los nombres completos, y si alguien prefiere abreviar en confianza, sabrá que al volver a la tinta tiene casa que lo recuerda entero. No hubo sanciones ni estampidas. Hubo costumbre. El técnico con mapa de costuras convirtió su despacho en escuela breve para aprendices, enseñaba a distinguir grieta de cosido, a escuchar el golpe de nudillos que desmiente el informe, a medir con ojos antes que con instrumental. El secretario jubilado encontraba a veces sus manos sin bastón, copiando con pulso seguro un apellido que había podado cuando el mundo era otro, después se iba al banco de la plaza y veía pasar a los niños diciendo sus nombres como quien patea una pelota bien inflada. La alcaldesa dejó de perder su partícula en titulares y ganó el raro prestigio de quienes no dan discursos cuando basta con un sello puesto a su hora. Ni héroes ni mártires. Oficios afinados. Una tarde sin anuncio, la tubería pronunció con su idioma ya casi humano una frase que pareció broma y resultó brújula: que no falte agua, que no falten nombres, que no falte pan. El pueblo entendió el orden. La casa, también. Hubo quien preguntó si no sería tiempo de cerrar la trampilla para siempre, de dar por concluida la vuelta grande. La pared contestó con una vibración muy baja, sin aspereza, que recordaba el sonido de una cuerda grave cuando el arco ya no la toca, y sin embargo, sigue sonando. No era dependencia. Era guardia. A veces, al atardecer, cuando el puente crujía por puro oficio y la luz entraba a la cocina con la delicadeza de la harina, Mara abría el cajón donde antes había descansado la llave con muesca, ahora vacío, y sonreía con la libertad rara de quien ya no necesita hierro para abrir lo que abre una boca. Dijo en voz clara, sin testigos, su nombre entero, como se bebe un vaso de agua por gusto. Y la casa, que oye, sostuvo el silencio bueno, el que confirma sin aplauso.